Bienvenidos al aula virtual del Colegio María de los Ángeles. El día de hoy vamos a desarrollar el tema respiración celular. Seguramente ustedes al ver esta imagen donde observamos un grupo de ciclistas en una competencia se preguntarán ¿qué tiene que ver esto con la respiración celular? Pues sucede que la respiración celular es un tipo de reacción química que ocurre dentro de las células con la finalidad de producir una gran cantidad de energía. Y esta cantidad de energía que se produce es utilizada en el gasto celular, como podemos ver en este caso en la actividad física. Veamos qué es entonces la respiración celular. Se sabe que la respiración celular es una serie de reacciones químicas donde nuestras células van a degradar los alimentos que hemos ingerido, principalmente glucosa, con la finalidad de producir una gran cantidad de energía química en forma de ATP. Este proceso de respiración celular ocurre en dos lugares de la célula. Principalmente puede ocurrir en el citoplasma, conocido el proceso como glucólisis, y dentro de la mitocondria, donde ocurren las etapas del ciclo de Krebs y el transporte de electrones, donde al final de la respiración celular se habrá liberado CO2, se habrá liberado agua y además se va a producir energía en forma de ATP. Cuando nosotros hablamos de respiración celular, encontramos que este proceso se divide en dos tipos: respiración celular aeróbica y anaeróbica. La respiración aeróbica se denomina así porque la realizan organismos que para producir energía utilizan oxígeno. De ahí viene la palabra aeróbica. Aero, de la palabra aire, donde se encuentra el oxígeno. La ventaja de la respiración aeróbica es que en esta respiración se va a producir una gran cantidad de energía química en forma de ATP. También existe la respiración anaeróbica. Como empieza con el prefijo a o an, este significa no o sí. En la respiración anaeróbica no se utiliza oxígeno, generalmente lo realizan los hongos y bacterias. Y como no se está utilizando oxígeno en esta respiración, la cantidad de energía o ATP que se produce es mínima, llegando a producir muchas veces tan solo 2 ATPs de energía. Vamos a empezar estudiando la respiración celular aeróbica. Este proceso se puede definir como un proceso catabólico, exergónico y oxidativo. ¿Por qué se le dice proceso catabólico? Es catabólico debido a que moléculas orgánicas complejas se degradan para formar moléculas orgánicas simples. En este caso, la molécula que se va a degradar es la glucosa, que en presencia de 6 oxígenos va a formar 6 CO2 y 6 moléculas de agua. Entonces decimos que es un proceso catabólico porque de moléculas complejas se forman moléculas simples. Es un proceso exergónico debido a que como consecuencia de la degradación de la glucosa se va a liberar gran cantidad de energía química. Esta energía química se conoce como ATP. Y lo que más nos interesa es el tercer término, es un proceso oxidativo. Si bien es cierto, todas las reacciones químicas tienen una oxidación y una reducción, la respiración celular principalmente presenta una oxidación. Es lo más importante. Veamos por qué. Tenemos aquí dos moléculas al inicio, la glucosa y el oxígeno. Sucede que la glucosa es una molécula que se va a oxidar, es decir, es una molécula que se va a romper. Al romperse va a perder electrones y va a perder protones, es decir, va a perder los hidrógenos. Y estos hidrógenos que pierde van a hacer que la glucosa quede convertida en CO2. Entonces eso explica que cuando nosotros nos alimentamos, comemos un pan, una galleta, que viene a ser básicamente glucosa, esta glucosa luego de la respiración celular se va a convertir en CO2, que es el CO2 que nosotros exhalamos durante la respiración. Pero recordamos entonces que la glucosa había perdido, o se había oxidado, había perdido hidrógenos. Y esos hidrógenos y esos electrones que ha perdido, los va a encontrar ¿quién? El oxígeno. Y cuando el oxígeno los encuentre, el oxígeno se va a reducir.
y a la reducción del oxígeno se va a permitir la formación de la molécula de agua. Entonces, ¿qué sucede? En una respiración celular aeróbica existen dos etapas, una oxidación y una reducción. Sin embargo, de los dos procesos, ¿cuál es más importante para la respiración aeróbica? La oxidación. ¿Por qué? Porque durante la oxidación, cuando se pierden los protones, también se liberan los electrones. Y los electrones van a permitir la formación de moléculas energéticas como el ATP. Por eso es importante por la producción de ATP o energía. Veamos que la respiración celular aeróbica ocurre en dos lugares de la célula. Primero ocurre en el citosol o citoplasma, donde viene a cabo el proceso de la glucólisis. La glucólisis consiste en que una molécula de glucosa se degrada para formar piruvato y en el proceso se libera 2 ATPs de energía. Luego estos piruvatos que se han formado en el citoplasma van a entrar hasta la matriz mitocondrial y en el proceso se van a convertir en acetilcoenzima A. ¿Dónde? En la matriz mitocondrial. Luego este acetilcoenzima A todavía estando en la matriz mitocondrial, va a entrar a un ciclo de reacciones químicas conocidas como el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Como consecuencia de este ciclo de Krebs se van a producir 2 ATPs, también se liberan 4CO2, 2 NAD y 3 FAD. Y sucede que las moléculas que se han liberado, como los NAD y FAD, van a pasar a las crestas mitocondriales en un proceso llamado transporte de electrones. Otra vez. El acetilcoenzima A se forma en la matriz mitocondrial, luego este cambia y va a pasar a la matriz mitocondrial a un ciclo de reacciones químicas conocidas como el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Luego los productos del ciclo de Krebs van a ser 2 moléculas de ATP, 4CO2, 3 NAD y 2 FAD. Estas moléculas conocidas como NAD y FAD, que son transportadores de electrones, van a pasar a las crestas mitocondriales, conocidas como membrana interna de la mitocondria, donde por el proceso de transporte de electrones van a liberar sus protones y electrones y finalmente se van a producir 32 moléculas de ATP. Dicho de otra manera, si sumamos la cantidad de energía que se produce en la respiración celular, tendremos que en total se llegan a producir 36 a 38 moléculas de ATP. Veamos cómo sucede el proceso. La primera etapa de la respiración celular es la glucólisis. ¿En qué consiste la glucólisis? Tenemos una molécula de glucosa, que sería esta, formada por 6 átomos de carbono, entra a la glucólisis, que es un proceso anaeróbico, ya que no necesita oxígeno, y en este proceso la glucosa inicialmente consume 2 ATPs. Estos 2 ATPs permiten que se desencadenen las reacciones químicas y como consecuencia se van a formar 2 moléculas de 3 carbonos llamadas gliceraldehído 3-fosfato. Luego estos gliceraldehído 3-fosfato van a seguir sufriendo las reacciones químicas donde se van a formar 2 ATPs y un NAD reducido por cada una de estas. Finalmente se van a obtener 2 moléculas de piruvato. Sucede que al final de la glucólisis se habrán producido 4 CO2 en total, 2 NAD reducidos y 2 moléculas de piruvato. Sin embargo, de los 4 ATPs que en total se ha producido, 4 ATPs que en total se llegan a producir, se sabe que tan solo la producción neta llega a ser 2 ATPs. ¿Por qué? Porque de los 4 debemos devolver 2 ATPs que inicialmente la célula nos había prestado para empezar el proceso. Entonces, los productos finales en cantidades netas de la glucólisis vendrían a ser 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NAD reducido y tan solo 2 moléculas de ATP como cantidad neta. Veamos la siguiente etapa. La siguiente etapa se conoce como la formación del acetilcoenzima A. Esta formación del acetilcoenzima A ocurre en la matriz mitocondrial de la siguiente manera.
Recuerdan ustedes que en la glucólisis se habían formado piruvatos. Estos piruvatos quieren entrar a la matriz mitocondrial. Para poder entrar, los piruvatos se descarboxilan, es decir, pierde cada piruvato va a perder un carbono, llegando a formar una molécula de acetil, la cual se une a su transportador que está en la matriz mitocondrial llamado coenzima A, llegando a formarse el acetilcoenzima A. También durante este proceso mencionamos que para la formación del acetilcoenzima A se liberan 2 moléculas de NAD reducido y 2 moléculas de CO2. La siguiente etapa se conoce como el ciclo de Krebs, conocida también como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Se le llama ciclo del ácido cítrico porque la primera molécula que se forma es el ácido cítrico. El proceso de ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que suceden en la matriz mitocondrial, como vemos ahí en el esquema de la mitocondria. Este ciclo de Krebs se inicia cuando las 2 moléculas de acetilcoenzima A que se habían formado ingresan a la matriz mitocondrial y se unen al oxaloacetato, que es una molécula que tiene 4 carbonos. Una vez unidos al oxaloacetato van a formar el citrato o ácido cítrico, que viene a ser una molécula con 6 carbonos. Una vez formado el citrato, esta molécula consume agua y se forma el isocitrato, que es un isómero. Luego el isocitrato, porque es inestable, va a consumir NAD oxidado, llegando a formar NAD reducido, y en el proceso va a perder un carbono en forma de CO2, llegando a formar el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato actualmente ya solo tiene 5 carbonos. Este alfa-cetoglutarato nuevamente consume otro NAD oxidado, liberando NAD reducido, y como consecuencia de esto va a liberar otro carbono en forma de CO2, llegando a formar el succinato, que inmediatamente succinilcoenzima A, debido a que se une a la coenzima A. Este ya tiene solo 4 carbonos. Hasta aquí podemos encontrar que el citrato que inicialmente teníamos con 6 carbonos ya se ha descarboxilado, ha perdido 2 carbonos, y hasta este momento que ha formado succinilcoenzima A son moléculas con 4 carbonos. El succinilcoenzima A es una molécula muy interesante porque como consecuencia de sus reacciones químicas va a producir una molécula energética que es el GTP, que es guanosil trifosfato, que por isomerización se va a transformar en ATP, que es adenosin trifosfato. Luego se forma el succinato. Este succinato va a consumir FAD oxidado, formando el FAD reducido, y formará el fumarato. Luego, fumarato consume agua, forma malato, y el malato consume NAD oxidado, liberando NAD reducido para formar nuevamente al oxaloacetato. Y es ahí donde termina el ciclo de Krebs. Recordamos que se denomina ciclo porque termina donde había comenzado. Como resultados del ciclo de Krebs podemos mencionar que al final del ciclo, por cada acetilcoenzima A que haya entrado a este proceso, se libera un ATP, se liberan 2 FAD, se liberan 3 NAD y se liberan 2 moléculas de CO2. Y ya terminó el ciclo. Sin embargo, vamos a ver ahora la siguiente etapa, que se llama transporte de electrones. El transporte de electrones es un proceso que ocurre a nivel de las crestas mitocondriales o membrana mitocondrial interna. En este transporte de electrones vamos a ver que entran las moléculas reducidas que se habían formado, como son el NAD reducido y el FAD reducido. Y van a entrar a las crestas mitocondriales con la finalidad de liberar protones y electrones y liberar energía. Veamos cómo sucede. Aquí tenemos un esquema muy práctico, ¿no? Recordamos que como consecuencia de las reacciones de Krebs y de la glucólisis y de la formación del acetilcoenzima A se habían formado moléculas de ATP, de NAD y FAD. Sucede que en total se llegaron a formar 10 moléculas de NAD reducido y 2 moléculas de FAD reducido a partir de una molécula de glucosa.
Entonces, estos 10 NAD y 2 FAD llegan a las crestas mitocondriales, que es la membrana interna de la mitocondria. Y al llegar ahí van a liberar 12 protones y 12 electrones. Los 12 protones o hidrógenos se liberan y llegan a ubicarse en el espacio intermembrana, que es el espacio que existe entre la membrana interna y la membrana externa. Los 12 electrones se liberan en la misma membrana mitocondrial y van a ser transportados en las proteínas transportadoras de electrones. Estas proteínas transportadoras de electrones son el flavin mononucleótido, la ubiquinona o coenzima Q, citocromo B, citocromo C, citocromo A1, citocromo A3. Entonces, ¿de qué manera? Los electrones van a pasar por todas estas saltando, ¿no? ¿Por qué se dice saltando? Porque cada vez que pasen por una proteína transportadora va a liberarse un gradiente de electrones. Saltan, 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 saltan los electrones hasta llegar a su aceptor final, que es el oxígeno. Mientras tanto, los 12 protones que se habían formado en el espacio intermembrana, estos van a buscar salir y van a salir por esta enzima, que es la enzima ATP sintetasa. Al momento de pasar por la ATP sintetasa, por un proceso de quimiosmosis, los protones o hidrógenos activan la enzima y hacen que esta enzima empiece a formar ATP a partir de ADP más fosfato inorgánico. Ese proceso de formación de ATP se reconoce como fosforilación oxidativa. Y finalmente, cuando los hidrógenos salgan, los 12 protones junto con los 12 electrones se van a unir al aceptor final, que son los oxígenos, para finalmente formar 6 moléculas de agua. Entonces podemos decir que el producto final de la respiración celular aeróbica vienen a ser 6 moléculas de agua. Vamos a ver a continuación un resumen de todo el proceso de respiración celular aeróbica. En este esquema podemos observar las cantidades totales. Como podemos ver, existe la molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, que por un proceso de glucólisis se va a degradar, llegando a formar 2 moléculas de piruvato. Cada piruvato tiene tan solo 3 carbonos. Sin embargo, durante el proceso de glucólisis se liberan 2 moléculas de NAD reducido y 2 moléculas de ATP. Luego, los 2 piruvatos, que tienen 3 carbonos, entran a la matriz mitocondrial, pero al momento de entrar se descarboxilan, es decir, pierden carbono en forma de CO2. ¿Cuántos carbonos se pierden? 2 CO2. Y se liberan 2 moléculas de NAD reducido. Luego, esas 2 moléculas de 2 carbonos llamadas acetil se unen a la coenzima A, formando 2-acetilcoenzima A, que entran al ciclo de Krebs y se unen al oxaloacetato, que tiene 4 carbonos. Luego forman el citrato, molécula de 6 carbonos, y a partir de aquí van a suceder las reacciones del ciclo de Krebs. Como consecuencia de esas reacciones se liberan por 2-acetilcoenzima A que entraron al ciclo, se van a liberar 4 CO2, se van a liberar 2 ATPs, 2 FAD y 6 NAD. Luego veremos que todas las moléculas de NAD y FAD que se han formado, los 2 NAD de la glucólisis, más los 2 NAD de la formación de la acetilcoenzima A, más los 6 NAD del ciclo de Krebs, más los 2 FAD del ciclo de Krebs, todos ellos hacen una cantidad total de 10 NAD y 2 FAD. Todos ellos entran a la cadena transportadora de electrones en las crestas mitocondriales, donde liberan protones y electrones, que luego de todo el proceso de transporte de electrones van a unirse al aceptor final, que vienen a ser 6 oxígenos, para formar finalmente 6 moléculas de agua. Y como consecuencia de esto también va a suceder la fosforilación oxidativa, que es la formación de ATP, donde se llegarán a formar 34 ATPs. Si hacemos un balance total de la cantidad de ATPs que se producen, encontramos que se han producido 2 ATPs en la glucólisis, 2 ATPs en el ciclo de Krebs y 34 ATPs en el transporte de electrones, nos dan un total de 38 ATPs. Como entendemos, esta es una gran cantidad de energía que va a producir la célula para todos los organismos vivos. Muchas gracias.